bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Les habla Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, y estamos gozosos en compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el tema, renovando nuestra devoción a Dios. Renovando nuestra devoción a Dios. Esta es la segunda enseñanza de una serie de enseñanza que continuaremos en las próximas semanas. Así que vamos a orar y buscar la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos acercamos a ti con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantenemos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En esta mañana, ábranos por tu palabra, la recibimos con espíritu de mansedumbre. Abra nuestra vida, transforma nuestro carácter, transforma nuestra mente, nuestro corazón. Hazlo conforme a la imagen de tu Hijo. Enséñanos todas las cosas conforme a como tú las has establecido, para que se establezca en el corazón nuestro como tu perfecta voluntad. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a recibirla, ayúdanos a practicarla, a llevarla a cabo, a ponerla por obra, pero sobre todas las cosas que nos lleve a agradarte a ti, a adorarte a ti, a servirte a ti con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como te mencioné, en las próximas semanas vamos a estar hablando sobre este tema de renovando nuestra devoción a Dios. Y estamos hablando sobre el tema de la piedad o devoción a Dios. Hoy más que nunca Dios nos está llamando a volver a Él con todo el corazón, a volver con toda nuestra alma, a volver con toda nuestra fuerza, porque la devoción es parte de nuestro carácter como cristiano. Hermano, usted y yo tenemos que estar entregados. ¿Sabes algo? El Señor se entregó por completo a nosotros. Él dio todo lo que tenía por nosotros, aún su propia vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué nos toca? Entregarle todo a Él, para que Él sea el que viva su vida en nosotros, que Él sea el que nos conforme a su imagen, que Él sea, aleluya, el que se pueda multiplicar a través de su iglesia. Somos su cuerpo, Él es la cabeza de un cuerpo que tiene muchas funciones, tiene muchos miembros y muchas funciones. Así que por lo tanto, tenemos que empezar a tener una vida devocional continua delante de su presencia, una vida continua en comunión con Él para la gloria de su nombre. La devoción y la dedicación a Dios son básicos y centrales en la santidad de nuestras vidas. Amén. Así que vaya conmigo al libro de 1 Timoteo capítulo 4. No puedo repasar muchas de las notas pasadas, porque entonces sí que nos extenderíamos un año en este tema y ese no es el propósito. Cualquier cosa usted puede volver de nuevo a la enseñanza renovando nuestra devoción a Dios número 1, que está aquí grabada en esta plataforma de YouTube. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo en el nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 y el verso 6. No se olvide usted que el corazón de este tema es la actitud de nuestro corazón. Que dediquemos voluntariamente nuestra vida por completo al Señor. Que entreguemos todo al Señor. Y no nos entreguemos al sistema del mundo. Lamentablemente la iglesia a veces está en dos aguas. Claudica entre dos pensamientos, las cosas de Dios y las cosas del mundo, y eso no funciona. Tenemos que estar entregados completamente a la voluntad de Dios. Esto tiene un costo. Sí, tiene un costo el negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él, para que Él sea Él tenga el primado en nuestras vidas. Primera Timoteo capítulo 4 y el verso 6, Pablo hablando a su hijo Timoteo, le dice las siguientes palabras. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es la versión que estoy usando. Si en un momento determinado tengo que usar alguna otra versión, pues se los dejo saber. Primera Timoteo capítulo 4 y el verso 6. Pablo le dice a Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Es interesante
que para que no pierda el contexto, sería bueno que usted leyera el capítulo 4 desde el verso 1, donde habla de las cosas que van a estar sucediendo en los posteriores días, las actitudes, las características del hombre del tiempo, de los tiempos finales, pero por supuesto también en los primeros capítulos 1, 2 y 3 de Primera de Timoteo, para que usted entienda cuando Pablo dice: si les explicas estas cosas a los hermanos, de qué es lo que está él hablando, de qué él está ministrando, de qué él está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, porque Timoteo, siendo pastor, está recibiendo instrucciones del apóstol Pablo. Esto es una carta pastoral con el propósito de que la iglesia sea edificada y todo en la iglesia caiga en un orden, con el propósito de que seamos todos, aleluya, indoctrinados con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito en el verso 6, Timoteo, si les explica estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos siervos de Cristo Jesús. Oiga bien, bien alimentados con el mensaje de fe. La otra versión dice nutridos, bien alimentados con el mensaje de fe y de la buena enseñanza que has seguido. Una de las cosas primordiales en la vida de un cristiano es que debe estar nutrido, tiene que estar alimentado, tiene que estar, aleluya, fortalecido, edificado en la fe a través del mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia de Dios. Y él sigue diciendo: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate. Y más que esta frase, entrénate para la sumisión a Dios. Está diciendo que ejercítate para la piedad. ¿Ven? Estamos tomando estas enseñanzas desde el punto de vista de la palabra piedad, pero desde el punto también de vista, como lo tiene esta traducción viviente, devoción, sumisión, entrega, dedicación. Aleluya. Y es lo que queremos, que tú entres en un entrenamiento espiritual, de la misma forma como te sometes a un entrenamiento riguroso físico para mantener un cuerpo saludable, un cuerpo sano. Dios quiere que su cuerpo, la iglesia, también esté sana y esté saludable cuando se alimenta y se ejercita con lo que enseña la poderosa palabra del Señor. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Verso 8. Oiga esto, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios o en la piedad es mucho mejor. Es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Verso 10, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Aleluya. Así que interesante por demás. Bien interesante también que veamos aquí cuando él le dice a Timoteo que no pierdas el tiempo discutiendo sobre las ideas mundanas y cuentos de viejas. Y en lugar de eso, entrénate para la piedad o en la sumisión al Señor. Esa palabra, cuando está hablando de los mitos profanos y de viejas, que el apóstol dice a Timoteo, esas cosas son aquellas que venían y atentaban contra la fe de la iglesia, contra la fe de los hijos del Señor, de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo. Esos mitos profanos y de viejas que el apóstol dice a Timoteo que deseche son las fábulas y genealogías interminables, mitos y leyendas judaicas sobre personajes del Antiguo Testamento que estaban fuera del contexto y que creaban confusión en los miembros, en el cuerpo, en los hermanos, en la fe. Y él dice: mira, no te pongas a discutir sobre esas cosas. No te pongas a discutir sobre esas cosas. Hay veces que nos encontramos discutiendo con cosas que no tenemos que estar discutiendo. Entramos en discusiones y en contiendas de las cuales Pablo nos dice que debemos abstenernos. Mira conmigo 1 Timoteo 1:4, donde también hace énfasis a este mismo pensamiento. 1 Timoteo 1, verso 4, él le repite a Pablo, lo que lo digo a Timoteo, lo mismo que estaba repitiendo en el verso 7 de este capítulo, pero en el capítulo 1, verso 4 dice: no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales,
Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. No te metas en esas situaciones. Mejor habla la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, predica la palabra del Señor, que una y otra vez en estas epístolas pastorales Pablo le deja saber a sus hijos espirituales. Así que en contraste con la herejía contra la cual Pablo advierte a Timoteo, en la sección que se acaba de discutir, 1 Timoteo 4, del 1 al 5, lo puedes leer luego con lujo de detalle. La herejía que se refería mayormente era del futuro, en los tiempos postreros, los primeros 5 versos de ese capítulo, habla de las cosas. Es más, sería bueno, y lo voy a leer de la versión de la Reina Valera, primera de Timoteo 4, del 1 al 5, para que usted entienda entonces el contexto, donde dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que, aunque Pablo estaba hablando en el contexto de este verso, también estaba hablando de las anécdotas judaicas, por medio de los cuales los maestros de Nerón trataban de embellecer la ley y eran del presente. Timoteo debe negarse a ser incomodado por ella. Timoteo tenía que no podía ser incomodado por esas cosas. Tenía que estar fortalecido en la palabra, tenía que estar fortalecido en la fe, tenía que estar edificado en la palabra del Señor para seguir adelante con lo que Dios había puesto en su corazón, en el llamado que Dios le había dado. Mire, para que usted vea más todavía, vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. Segunda Timoteo 2, verso 22, dice la palabra del Señor: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Está dando un consejo aquí a Timoteo. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Ve? Dice, tienes que mantenerte firme en la pureza y tienes que huir de lo que estimule las pasiones juveniles. Mire, si hay cosas que usted sabe que lo estimulan a usted a hacer cosas que son desagradables a Dios, usted tiene que huir. Hay veces que vale la pena salir corriendo, como lo hizo José cuando se encontró con la tentación de la esposa de aquel hombre que lo puso en la posición de cuidar su casa. ¿Cuánto alaba al Señor? Del egipcio. Así que huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, le dice Pablo a Timoteo, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Yo le voy a decir una cosa a usted con toda sinceridad, eso aplica también hoy. A veces nos metemos en discusiones teológicas que no son necesarias. A veces nos metemos en unas peleas teológicas que no violentan las doctrinas principales de la iglesia. Y entramos en unas peleas y en unas disputas que no son convenientes a los ojos del mundo, especialmente. Porque el mundo nos está mirando, el mundo está viendo qué testimonio estamos dando, y a veces entramos en una de contienda y en unas situaciones de discusiones sobre temas que no son relevantes, que no son importantes, no que no sean importantes, que no están en los niveles principales de la doctrina de Cristo. Son importantes, pero no
son dogmas muchas veces. Estamos peleando por dogmas, por maneras de interpretación interdenominacionales que no convienen a veces, hermano. Y entonces la gente del mundo nos está observando y dice, pero ven acá, ¿y qué le pasa? Son cristianos y están peleando. Hay cosas que no son necesarias discutir, que no son necesarias pelear. Ahora, cuando se ataca la doctrina de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de las ordenanzas de la iglesia y cosas por ese estilo, pues entonces uno con mucha cautela y con mucha sabiduría, uno entra con lo que dice la palabra del Señor, sin entrar en mucha contención, sin entrar en mucha contienda, porque nos están mirando, somos cartas abiertas al mundo, nos están leyendo y tenemos que dar testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, te repito, no te metas, verso 23, en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Verso 24, presta atención. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Estoy leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y yo sé que usted me va a decir, pero es que hay personas que son difíciles, pastor. Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, le está diciendo, mira, Timoteo, sé paciente con los que son difíciles. Quizás usted me está escuchando y usted es el difícil. Quizás yo soy el difícil. Quizás muchos de nosotros somos difíciles, o quizás hoy en día hemos madurado en el Señor, ya no somos tan difíciles, pero nos vamos a encontrar con personas que son difíciles. Pero a esas personas que son difíciles tenemos que amarles. A esas personas que son difíciles tenemos que instruirles con la gracia, con la sabiduría que Dios da, porque son parte del cuerpo de Cristo. Aunque sean difíciles, son parte de la iglesia y tenemos que ministrarles cuanto alaban al Señor. Así que dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar, paciente con las personas difíciles. Verso 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad, aún a los que se oponen a la verdad, aún los que se pasan renegando, aún los que se pasan peleando contigo, porque dicen que lo que tú tienes no es verdadero. Él dice, instruye con ternura. En esta versión dice, con ternura a los que se oponen a la verdad. Así que no te pongas a pelear con ellos, ni te pongas a maldecirle, ni te pongas a discutir con ellos, ni a sacarle el cuerpo a ellos. Dice, instrúyelos con ternura. A los que se oponen a la verdad, tal vez Dios les cambie el corazón. Tú haces tu parte, Dios hace la parte de Él. Tú sé obediente y Dios se encarga de ministrarle a la persona. Porque Él dice, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, usted solamente predique, usted enseñe, usted comparta, usted testifique, usted viva la vida cristiana. El trabajo de cambiar la vida no es suya, no es mía. Yo no puedo cambiar a nadie, ni usted tampoco puede cambiar a nadie, pero el poder del Espíritu Santo vendrá sobre la persona y traerá convicción sobre ella para arrepentimiento, convicción para que se vuelva a los caminos del Señor, para que venga a los pies de Jesucristo y se arrepienta de sus pecados y comience a vivir una vida nueva delante de la presencia del Señor. Oiga, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. A veces son instrumentos del diablo y ni lo saben. Pero usted solamente sea paciente, ministre con ternura, abre la palabra de Dios, espere en el Señor, ore e interceda a Dios, adore al Señor, dele gracias al Señor, interceda por esa vida. Dios se encargará de cambiar el corazón, Dios se encargará de darle convicción para que se arrepienta de sus pecados, para que venga a los pies de Jesucristo, para que le sirva con todo el corazón, porque posiblemente usted era uno igual que esa persona de la que estamos
estamos hablando, de la que Pablo está hablándole aquí a Timoteo. Gloria al Señor. Así que no hay mejor halago para un creyente que alguien note y se dé cuenta, amado hermano, de que es una persona devota o piadosa. Cuando alguien sabe y se da cuenta por tu testimonio de que tú eres verdaderamente un hombre piadoso, una mujer piadosa, una mujer devota, una mujer que sirve, entregada por completo, se va a notar, porque el que camina con Dios se le nota. Cuando tú y yo andamos con Dios, se nos nota que andamos con Dios. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Oiga, si usted camina con Dios, Dios le va a respaldar en cada aspecto de su vida, porque usted ha puesto a Dios en el primer lugar. Dios te va a poner a ti en el lugar, aleluya, donde caigas en favor, honor y gracia ante las personas que están a tu lado, que están a tu alrededor. Cójalo con calma, cójalo easy. Si usted también cuando empezó de la misma forma, empezó de la misma manera, quizá vino con un montón de cosas en la cabeza que causaban contienda, que causaban un montón de situaciones a las personas que estaban tratando de discipularte, pero tú creciste. Ahora te toca a ti discipular a los que son discípulos, digo, a los que son difíciles. Te toca a ti discipular, aleluya, y ministrar a los que son impacientes, a los que son incrédulos, a los que son rebeldes. Para eso Dios nos ha puesto. Parece que vivimos aquí en la tierra, aleluya, para hacer la voluntad del Señor. Pero cada vez que nosotros damos testimonio de la grandeza de Dios, la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta que usted camina con Dios, que usted es una persona piadosa. Es un testimonio que honra y dignifica al Dios del cielo. A Dios sea toda la gloria y toda la alabanza. Se va a dar cuenta en estos estudios que la palabra piadoso y piedad aparecen pocas veces en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia entera es un libro que tiene que ver con la piedad, tiene que ver con el sometimiento, tiene que ver con la entrega, con la consagración, con la dedicación. Aleluya. Y por supuesto, cada vez que aparezcan estas palabras van a estar cargadas de significado y enseñanza para cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Cuando Pablo quiere resumir la esencia de la vida cristiana en un párrafo, se concentra en la devoción a Dios. Nos dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vaya conmigo al libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Estamos estudiando en esta mañana la palabra del Señor. Me gusta cuando podemos estudiar juntos la palabra del Señor y podemos ver estos versos, que Dios mismo sea el que nos abre por las Escrituras, que Dios mismo sea el que nos abre por medio del Espíritu Santo, que Dios mismo sea el que renueve nuestro entendimiento, renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón, transforme nuestra vida para dar testimonio de su grandeza. Tito capítulo 2, verso 11. La razón por la que hacemos esto, hermano, es para que usted crezca en la gracia, es para que usted sea hecho conforme al corazón de Dios. Es para que Dios lo pueda usar a usted como instrumento, hermano. Esto no se trata de personalismo ni de protagonismo. No se trata de dar gloria al que vive y vivir la vida que agrada a Dios para que otros sean bendecidos, para que otros sean tocados, para que otros sean alcanzados. Alabado sea Dios. Tito capítulo 2, verso 11. Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. No se olvide que usted no es salvo porque usted se lo merecía, que usted no es salvo porque usted era tan tremendo y tan bueno y tan especial. Fue la gracia de Dios la que nos trajo esa salvación, la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Aleluya. Verso 12, y se nos instruye. Oiga lo que eso nos instruye, mira lo que eso nos enseña. Se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Usted no me diga a mí que usted se convirtió a Cristo y sigue viviendo igual. Quizá tenga que resistir muchas cosas, tenga que pelear con muchas cosas, muchos obstáculos, muchas tentaciones. Pero dice, se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, dice esta versión, y piedad. Tenemos que vivir con una vida piadosa. Verso 13.
mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted y yo estamos esperando la venida del Señor, usted y yo tenemos entonces que vivir conforme a como Pablo le está diciendo a Timoteo que tenía que vivir, que tenía que caminar. Él dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Cuando Pablo piensa en la descripción de su trabajo como apóstol de Jesucristo, también lo describe de la siguiente manera. Él lo describe de la siguiente manera. Mira Tito capítulo 1, verso 1. Tito capítulo 1 y el verso 1. Él dice, me gusta como lo dice esta versión. Dice, yo, Pablo, esclavo de Dios. Esclavo de Dios. En otras ocasiones la palabra que aparece como siervo es en realidad yo soy un esclavo de Dios. Es por supuesto un esclavo de amor. Uno que hace lo que habla su maestro, su jefe, su boss, como dirían los americanos. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios, una vida piadosa, una vida entregada, una vida dedicada, una vida, aleluya, totalmente rendida a los pies del Señor. Y como te he mencionado ya varias veces, es interesante mencionar, por ejemplo, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, traduce la palabra piedad como sumisión a Dios o vida dedicada. La devoción te lleva a una entrega total al Señor y su obra. Amados, Dios nos está llamando a dedicarnos a su voluntad como nunca antes lo ha hecho. Estamos viviendo en tiempos de crisis, estamos viviendo en tiempos postreros, estamos viviendo en tiempos donde todo apunta a que Cristo está a las puertas, a que todo apunta a que si no estamos consagrados y entregados a Dios, vamos a tener problemas. Como creyentes los tenemos por la persecución, por la forma de que se está viviendo, la vida licenciosa, la vida liberal que se está viviendo, libertina, y esas cosas también afectan a nosotros la iglesia, porque vivimos en un mundo caído, y estas cosas nos afectan, estas cosas nos llaman la atención, las cosas del mundo llaman la atención, y tenemos que estar resistiendo continuamente para vencer al enemigo con sus fuegos, con sus dardos de fuego que vienen continuamente a nosotros. Por eso tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios y con el escudo de fe apagar los dardos de fuego del maligno, dice la palabra del Señor. Así que la devoción nos lleva a una entrega total al Señor, como nunca antes lo hemos visto. Tenemos que vivir para el Señor. En la primera carta también a Timoteo, Pablo hace hincapié de nuevo en la devoción a Dios. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2, verso 1. Y esta es una escritura que usted conoce, la usamos mucho cuando estamos en oración, cuando estamos orando por los que están en autoridad y en eminencia. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, pero en la Nueva Traducción Viviente lee de la siguiente manera. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Se acuerdan? En la otra versión dice, para que podamos vivir una vida quieta y apacible en toda piedad y honestidad. Toda piedad. La palabra piedad aquí la traduce devoción a Dios, caracterizada por la devoción a Dios. Y aquí en vez de honestidad dice dignidad, caracterizada por la devoción a Dios, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad, especialmente en estos tiempos,
que estamos viendo las situaciones difíciles por las que está pasando ahora mismo la nación norteamericana, con la cuestión de la presidencia, la situación que ya usted conoce. ¿Ve? Pero tenemos que orar para que la gracia de Dios se derrame sobre el nuevo gobierno norteamericano, como el nuevo gobierno de Puerto Rico y las naciones. Pero tenemos que orar, porque en el verso que dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. La voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que la gente conozca la verdad. La voluntad de Dios es que podamos vivir con dignidad, que podamos vivir pacientemente, que podamos vivir por una vida caracterizada por la devoción, por la piedad. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 5 sigue diciendo, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. En el momento preciso. Yo creo que volvamos de nuevo a 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. 1 Timoteo 4 y el verso 7. Y quiero repetirte estos versos porque él dice ahí en el verso 7 del capítulo 4 de 1 Timoteo, en la Nueva Traducción Viviente, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Oye la palabra, entrénate, entrenamiento. Usted sabe lo que es entrenar, usted sabe lo que es entrenamiento. El entrenamiento físico, sigue diciendo, es bueno. ¿Ve? Está usando la figura del entrenamiento, está usando la figura de ejercicio y dice que el entrenamiento físico es bueno. Fíjate que él no está diciendo que sea malo el entrenamiento físico. Es saludable, es bueno para la salud entrenarte, es bueno para la salud hacer ejercicio, es bueno correr, es bueno caminar, es bueno lanzar, ¿verdad? Ir al gimnasio y para mantener tu cuerpo bien chévere, ¿verdad que sí? Pero dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Es mucho mejor, porque promete beneficios de esta vida y en la vida que viene. El ejercicio físico es bueno para esta vida, para mantenerse shape, para mantenerse bien guapo, mantenerse guapa, disfrutar aquí en salud la vida aquí, pero todo se queda aquí. Pero él dice, hablando de la sumisión a Dios, hablando de la devoción a Dios, hablando de la piedad, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficio en esta vida y en la vida que viene. En esta vida y en la vida que viene. Hoy, pero por toda la eternidad. Así que la figura que sirve de base al pasaje es, desde luego, el gimnasio griego. Acuérdate que ellos vivían en los contornos griegos. Dice que la figura base del pasaje, desde luego, es la del gimnasio griego o su imitación popular, que comprendía pistas de carrera, lucha, todo lo que tiene que ver con ejercicio. Todo, usted sabe que de ahí es que surgen, de Grecia es que surgen los Juegos Olímpicos y todas estas actividades deportivas. Era un lugar donde jóvenes, en el caso de los entrenamientos que esta gente practicaban y hacían en aquel entonces en Grecia, aleluya, en los gimnasios especialmente, eran lugares donde los jóvenes desnudos trataban de promover la gracia y el vigor de sus cuerpos por medio de la preparación física. Entonces a Timoteo se le dice que haga gimnasia. Pablo le dice a Timoteo, de la misma forma que ellos hacen ejercicio, tú vas a tener que hacer gimnasia. Iglesia, tenemos que hacer gimnasia, pero no es la gimnasia física. Él dice, en conformidad con el contexto del que estamos hablando, inmediatamente precedente, lo que le escribía siendo nutrido con las palabras de fe y desechando los mitos profanos para poder ser y poder seguir siendo un ministro excelente de Cristo Jesús. Se le dice que se ejercite teniendo presente la piedad o la vida piadosa para mantenernos firmes como buenos ministros del Señor, como buenos siervos del Señor, como gente sometida y entregada a Dios. Entonces tenemos que ejercitarnos en la piedad, tenemos que ejercitarnos en la devoción a Dios, porque el ejercicio que se le exhorta a realizar es de carácter espiritual. Mire, si usted practica ejercicio físico, tremendo, amén. Es bueno que se saque tiempo para caminar, es tiempo que se saque tiempo para ejercitarse, claro que sí, pero
incluya el ejercicio espiritual por encima de todo. Porque, ¿sabes? Yo he conocido mucha gente que hacen ejercicio, se murieron. ¿Y después qué pasó? Bueno, si practicaban el ejercicio espiritual, practicaban la piedad porque eran salvos por la gracia de Dios, su vida iba a continuar y los beneficios del entrenamiento espiritual van a seguir disfrutándolo por toda la eternidad en la presencia del Señor, porque para eso fuimos llamados. Pero si no fue así, quedó todo en lo físico y lamentablemente en la perdición eterna. Tenemos que ejercitarnos en lo que tenemos que ejercitarnos. No hay problema, practique el ejercicio, es bueno, camine, haga ejercicio, pero haga ejercicio espiritual, practique la oración, la alabanza, la adoración, la meditación en las escrituras, la lectura de la palabra del Señor, métase con Dios. Ese es el mejor ejercicio que podemos nosotros hacer. El ejercicio que se le exhorta a realizar a Timoteo y a la iglesia del Señor es de carácter espiritual. Así que lo que Pablo tenía presente debe de haber incluido una o más de las siguientes comparaciones que voy a leerte en este momento. Así como la juventud en el gimnasio se ejercita hasta lo más que puede, así tú también, por la gracia y el poder de Dios, no debes escatimar esfuerzos para alcanzar tu meta en el Señor. De la misma forma que tú tienes metas de voy a hacer ejercicio porque voy a bajar tanto de peso y voy a llegar a este límite de peso y para bajar la intensidad de la comida que como, bla, 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 esas son tus metas. Haz como meta alcanzar la gracia, alcanzar las cosas que Dios ha destinado para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, como Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, allá en el libro de Filipenses. Ve, así como la juventud se desprende de todo impedimento o carga para ejercitarse más libremente, así tú también debes desprenderte de todo lo que estorba tu progreso espiritual. Los muchachos hacen todo lo que está a su alcance para echar a un lado. En el que los que hacen ejercicio pues ya no van a comer ciertas cosas, van a eliminar todo aquello que les cause problemas físicamente. ¿Ven? Ellos se esfuerzan por llevar a cabo todas esas metas. Usted va a tener que hacer lo mismo para nuestro progreso espiritual. Todo lo que estorbe tu progreso espiritual, tienes que echarlo a un lado. Tienes que desintoxicarte de todo lo que no te permite tener una comunión íntima, una comunión que te haga crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Sé, así como la juventud tiene el ojo puesto en la meta, quizás la de mostrar una habilidad superior en el lanzamiento del disco, o de ganar la lucha o el combate de boxeo en la palestra, la de ser el primero en alcanzar el poste que señalaba el lugar de la victoria en la pista de carreras, o al menos la de mejorar el físico. Así también nosotros los creyentes deberíamos constantemente apuntar hacia nuestro objetivo espiritual, a saber, el de la completa dedicación personal a Dios en Cristo. Dedicarnos por completo a Cristo, que se vea la gloria, que se vean nuestros músculos espirituales, más que lo físico, que se vea nuestra fortaleza, no de fuerza física, nuestra fortaleza espiritual que tanto necesitamos en este tiempo de tanta problemática y de tanta cosa que sucede en este mundo caído donde nos ha tocado vivir. Así que es importante eso. No es sorprendente que el apóstol, con la figura del gimnasio o sus sustitutos de menos pretensiones en sus pensamientos, ahora establezca una comparación entre el valor del ejercicio físico, literalmente gimnasia corporal, y el ejercicio para la vida piadosa. Afirma que lo primero es de algún provecho, porque lo es. Es útil para algo. Sin embargo, lo segundo es de beneficio en todo sentido. Es de beneficio en todo sentido. Es útil para todas las cosas. De ningún modo se está menospreciando el ejercicio físico.
Pero más que el ejercicio físico, el ejercicio espiritual es para esta vida y para la vida, por sécula seculorum, por la eternidad. Así que Él nos está diciendo dos cosas más dentro de todo este contexto. Primero, que la bendición que procede del ejercicio físico, por grande que sea, es definitivamente inferior a la recompensa que promete la vida piadosa. Es inferior, es inferior. Porque usted puede tener todo un cuerpazo e irse al infierno. Alabado sea Dios. Pero usted puede tener un cuerpazo entregado a la gloria del Señor, haciendo ejercicio y todo. Pero espiritualmente usted está fortalecido con todo poder espiritual en Cristo Jesús. Lo primero es el mejor de los casos. Lo primero, en el mejor de los casos, concede salud. Es el caso del ejercicio físico. Concede salud, vigor, hermosura física. Estas cosas son maravillosas y deben ser apreciadas. Pero lo segundo, establece, mantiene, desarrolla la vida eterna. La vida eterna. Y eso es más importante que cualquier cosa en este mundo físico y terrenal. Ve que la esfera en que el ejercicio físico es de provecho es mucho más restringida que aquella en que la vida piadosa otorga su recompensa. Lo primero tiene que ver con el presente y aquí. Lo segundo con el presente y aquí. Pero también tiene un alcance mucho mayor a la eternidad. Yo no sé si usted está disfrutando la gracia del Señor. Yo no sé si usted se está fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted puede hacer los ejercicios y usted puede desarrollar su físico con el propósito de llevar el evangelio a toda criatura, de dar, aleluya, tener la fortaleza física para cumplir con los mandatos, los estatutos y los propósitos de Dios. Dios bendice eso. Dios bendice eso. Seguro que Dios bendice eso. Y el alcance va a ser mucho mayor. Ciertamente eso es lo que quiere decir, como lo muestra claramente lo que sigue en el verso 8, después de las palabras, la vida piadosa es de beneficio en todo sentido. A saber, ya que tiene promesa de vida tanto para el presente como para el futuro. La esencia y contenido de la promesa es vida, comunión con Dios en Cristo, el amor de Dios derramado en el corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la esencia. La gracia de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida, el conocimiento de Dios, los beneficios de una vida espiritual saludable, que al fin y al cabo no es para usted, es para otros. Es para el propósito de que Dios haga su obra en usted, que ya no viva usted, que Cristo viva en ti, Cristo vive en mí. Aleluya. Nada mejor que eso. Nada mejor que eso. Así que, repito, la esencia y contenido de la promesa es vida, comunión con Dios en Cristo, el amor de Dios derramado en el corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso para mí es más que suficiente. Eso para mí es más que necesario y suficiente. Que pueda encontrar una persona en necesidad y yo pueda darle una palabra apropiada en el momento ahí en que se encuentra la persona con esa necesidad, que yo pueda levantar una oración y esa necesidad sea suplida por el Señor. Usted puede tener un cuerpo maravilloso, un cuerpo que ha sido entrenado, ejercitado, y a la misma vez puede estar deprimido, puede estar arrinconado en una esquina, sin fuerza, porque físicamente está fortalecido, pero espiritualmente está muerto, espiritualmente está apagado, mentalmente está sin fuerza de ninguna manera, necesitando la ayuda del Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. La completa devoción, la piedad o la vida piadosa es fruto en sí misma de la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que se nos da a través de las Escrituras. Da como resultado la creciente posesión o goce de esta recompensa en conformidad con la enseñanza de las Escrituras en su totalidad. Dios ha prometido esto y Él siempre cumple sus promesas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos comprometidos con la palabra de Dios, estamos ejercitados en el Señor, estamos ejercitados en la piedad,
La gracia de Dios siempre es favorable a nosotros. El Señor mismo ha prometido estar con nosotros. Aleluya. El gozo del Señor siempre va a estar con nosotros y es nuestra fortaleza. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar fluyendo en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Podemos tener problemas, podemos tener circunstancias, podemos estar pasando por el valle de la sombra y de la muerte, pero el Señor ha prometido que su vara y su callado siempre van a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Por eso es que no vamos a temer. Por eso es que tenemos que ejercitarnos en la fe, ejercitarnos en la gracia, ejercitarnos en las escrituras, porque tienen valor en esta vida, porque en esta vida tenemos problemas y en esta vida tenemos trabajo, en esta vida tenemos responsabilidades espirituales de parte de Dios para que llevemos a cabo su propósito. Dios ha prometido que estará con nosotros. Y esta vida que Dios concede y que sobrepasa toda otra bendición en valor, es tanto para el presente como para el futuro, para la edad presente y para la era venidera. Y ¿sabes? No puede cesar. La pregunta que me hago es, ¿y ahora qué haremos? ¿Estás dispuesto a entrenarte espiritualmente? Sal del marasmo. Dile a Dios que te dé fuerza para salir del marasmo. Dile a Dios que te dé fuerza para vencer el temor, la inseguridad, el desánimo, el desaliento, la frustración. Esas cosas no salen con ejercicio físico. Ayudan, pero no sale con eso. Sale con una comunión con Dios a través de su palabra. ¿Qué vamos a hacer? Ejercitémonos en la piedad, porque es de mucho provecho. Continuaremos en las próximas enseñanzas hablando sobre este tema. Entraremos en muchos temas, subtemas dentro de este mismo tema. Y sabemos que Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar a crecer en la gracia para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, venga lo que venga, pase lo que pase, no importa cuánto más dure esta pandemia. Vamos adelante en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la palabra que has ministrado en nuestro corazón, por los principios que hemos visto en este día que nos ayudan a entrenarnos espiritualmente en la gracia, entrenarnos en la piedad, entrenarnos en la devoción a ti. Ayúdanos, aleluya, por medio del Espíritu Santo a tomar la determinación y la decisión de caridad de hacer lo que tú dices en tu palabra, para que tengamos bendición en esta vida y en la vida por venir. Ayúdanos a hacer de bendición a muchas personas. Ayúdanos a hacer de bendición al pueblo. Ayúdanos a hacer de bendición al caído. Ayúdanos a hacer de bendición al necesitado. Te pido ahora mismo por los que están pasando por situaciones difíciles, por los que están pasando por situaciones de enfermedad, los que están pasando por situaciones de opresión. Envía tu palabra restauradora, tu palabra sanadora. Glorifícate en cada uno de ellos. A ti sea toda la gloria, la honra por siempre, porque sabemos que tú eres fiel a tus promesas en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, gracias por la atención prestada en este día. Solamente me queda decir que la bendición del Padre sea sobre tu vida, la gracia del Hijo sea sobre ti y los tuyos, y la comunión y el poder del Espíritu Santo se derramen sobre ti, los tuyos, tu casa y los que están a tu alrededor. Gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vemos en la próxima enseñanza de la palabra del Señor.